Comencemos abriendo PCHH, incluimos mouse.h, vamos a la vista de carpetas, agregamos la carpeta Lights, a esta agregamos AmbientLight.h y AmbientLight.cpp. En AmbientLight.h declaramos Pragma Once, usamos el namespace Microsoft WRL, el namespace DirectX y declaramos un struct AmbientLight. Declaramos un XM vector para el color de iluminación y una función initialize a la que pasaremos el color de la luz. Usamos el refactoring para crear la definición de initialize. Vamos a AmbientLight.cpp, incluimos PCHH y en la función AmbientLightInitialize copiamos el parámetro del color, agregamos DirectionalLight.h, DirectionalLight.cpp, en DirectionalLight.h agregamos Pragma Once, copiamos los namespaces de AmbientLight.h y declaramos el struct DirectionalLight con un XM vector para el color, un XM float 2 para la rotación en coordenadas esféricas, un método direction que retorna un XM vector. Su valor de gx se calcula por la multiplicación del seno del primer ángulo de rotación con el coseno del segundo ángulo. Su valor de eje y se calcula del seno de la segunda rotación y su valor del eje z se calcula de la multiplicación del coseno del primer ángulo de rotación por el coseno del segundo ángulo. Declaramos un ID3DOC resource para el shadow map de la luz direccional, un ID3DOC descriptor heap para el descriptor heap del depth stencil del shadow map, un D3DOC rect para las coordenadas del scissor rect del shadow map, un D3DOC viewport para el viewport del shadow map, una matriz de perspectiva del shadow map y un XMFloat2, donde guardaremos la inversa del tamaño de la textura del shadow map, la que será utilizada para suavizar los bordes de las sombras. Declaramos la función initialize con parámetros como el color de la luz, la rotación de la luz, el device de Direct3DOC, el ancho y el alto de la textura del shadow map y las dimensiones del frustum de la cámara del shadow map. Creamos la definición de la función con el refactoring de Visual Studio, abrimos DirectionalLight.cpp, incluimos PCHH, Common DirectX Helper y DeviceUtils.h. En el método DirectionalLightInitialize copiamos el color de la luz, su rotación, creamos el descriptor heap con createDescriptorHeap pasando el device de Direct3D, un solo descriptor y el tipo de heap DSB. Nombramos el heap, llamamos a UpdateDepthStencilView pasando el device, el descriptor heap, la textura del shadow map y el ancho y el alto de la textura. Creamos el scissor rect con las dimensiones de la textura, el viewport con las dimensiones de la textura, 0 y 1 como valores mínimo y máximo de profundidad, la matriz de perspectiva con XM Matrix Orthographic RH pasando las dimensiones del frustum de la cámara y el inverso de las dimensiones de la textura del shadow map. Agregamos Spotlight.h y SpotlightCpp. Para Spotlight.h copiamos el Pragma Once y los namespaces desde DirectionalLight.h. Declaramos el struct Spotlight, un XM vector para el color, un XM vector para su posición, un XM float 2 para la rotación en coordenadas esféricas, un float para el ángulo del haz, un XM vector para sus factores de atenuación, un método Direction and Angle. Calculamos los componentes X, Y y Z de la misma manera que la luz direccional. Y en el componente W retornamos el coseno del ángulo. Declaramos un ID3DOC resource para el shadow map, un ID3DOC descriptor heap para el descriptor heap depth stencil del shadow map, un D3DOC rect para las coordenadas del scissor rect del shadow map, un D3DOC viewport para el viewport del shadow map, una matriz de perspectiva del shadow map y un XMFloat2 donde guardaremos la inversa del tamaño de la textura del shadow map. Declaramos la función initialize con parámetros como el color de la luz, la rotación de la luz, el ángulo de la luz spot, su atenuación, el device de Direct3DOC, el ancho y el alto de la textura del shadow map y el valor del plano lejano del frustum de proyección. Usamos el refactoring para crear la definición de initialize, vamos a Spotlight.cpp, incluimos PCHH, Common DirectX Helper y DeviceUtils.h. En la función initialize copiamos el color de la luz, su posición, su rotación, su ángulo, su atenuación, creamos el descriptor heap con createDescriptorHeap pasando el device de Direct3D, un solo descriptor y el tipo de heap DSB. Nombramos el heap, llamamos a UpdateDepthStencilView pasando el device, el descriptor heap, la textura del shadow map y el ancho y el alto de la textura. Creamos el scissor rect con las dimensiones de la textura, el viewport con las dimensiones de la textura, 0 y 1 como valores mínimo y máximo de profundidad, la matriz de perspectiva con XM Matrix Perspective FOV-RH pasando el ángulo de la luz multiplicado por 2, 1 como aspect ratio, 0.01 como plano cercano
y el plano lejano que es parámetro de la función initialize. Calculamos el inverso de las dimensiones de la textura del shadow map, agregamos el archivo pointlight.h y pointlight.cpp, copiamos el pragma once y los namespaces, declaramos el struct pointlight, un xmvector para su color, un xmvector para la posición, un xmvector para su atenuación, un arreglo de static cons expressions con 6 xmvectors para las direcciones, otro arreglo de static cons expressions para los vectores up de estas 6 direcciones, declaramos un id3d12 resource para el shadow map, un id3d12 descriptor heap para el descriptor heap de depth-stencil del shadow map, un d3d12 rect para las coordenadas del scissor rect de limpieza del shadow map, un d3d12 viewport para el viewport de limpieza del shadow map, un arreglo de 6 d3d12 rect para las coordenadas de los scissor rects de las direcciones del shadow map, un arreglo de 6 d3d12 viewport para los viewports de las direcciones del shadow map, una matriz de perspectiva del shadow map, una función initialize donde pasamos el color de la luz, su posición, su atenuación, el device de Direct 3D12, las dimensiones de la textura del shadow map y el valor del plano lejano. Usamos el refactoring para crear la definición de initialize. Vamos a pointlight.cpp, incluimos pchh, common directx helper, deviceutils.h, copiamos el color de la luz, su posición, su atenuación, creamos el descriptor heap con createDescriptor heap, pasando el device de Direct 3D, un solo descriptor y el tipo de heap DSV. Nombramos el heap, llamamos a updateDepthStencilView, pasando el device, el descriptor heap, la textura del shadow map y el ancho y 6 veces el alto de la textura. Por cada una de estas 6 direcciones, calculamos el scissor rect de la porción de la textura donde dibujaremos el shadow map. Calculamos el viewport de la misma porción de la textura. Fuera del loop, creamos un scissor rect para limpiar el shadow map, un viewport de limpieza y la matriz de perspectiva con XMatrix Perspective FOV-RH con 45 grados de FOV, aspect ratio de 1, plano cercano de 0.01 y el plano lejano desde el parámetro de la función initialize. Vamos a la vista de solución, creamos un filtro lights, agregamos a este filtro los 8 archivos de la carpeta lights. Vamos a app.h, agregamos un primitive pyramid.h, un primitive floor.h, un elemento 2D xfox1 trigger.h, otro xfox1 bumper.h e incluimos los archivos de las luces, directionallight.h, spotlight.h, pointlight.h y ambientlight.h. Después de la declaración del sharePointer de cube, declaramos un sharePointer de pyramid y un sharePointer de floor. Agregamos un unique pointer de mouse, un xmfloat2 para guardar la última posición del mouse y abajo de xfox1 view button agregamos un xfox1 trigger para el trigger izquierdo del gamepad y xfox1 bumpers para el bumper izquierdo y derecho del gamepad. 3 nuevos keyboard buttons para M, page up y page down. Un nuevo label para los shadow maps, un int con el índice de la perspectiva, 3 labels que nos permitan saber cuál es la perspectiva actual, la perspectiva previa y la siguiente perspectiva, un float donde asignaremos la velocidad de la cámara, cambiamos la posición de la cámara por 0, 2 y menos 10, eliminamos cámara FW y creamos un XMFloat2 para las rotaciones de la cámara como 0, 0, agregamos un método cámara FW que retornará el vector de dirección utilizando las rotaciones como coordenadas esféricas. Creamos un vector de eje derecho como 1, 0, 0 y un booleano que nos permite habilitar y deshabilitar el shadow map. Eliminamos las propiedades de las luces y declaramos sharePointers para la luz direccional, la luz spot, la luz omnidireccional y la luz ambiental. Abrimos app.cpp en la función run en el lambda destroy, agregamos pyramid destroy y floor destroy. Después de obtener el estado del teclado, obtenemos el estado del mouse. Agregamos el manejo del trigger izquierdo para habilitar y deshabilitar los shadow maps, el bumper derecho para cambiar a la perspectiva siguiente y el bumper izquierdo para cambiar a la perspectiva anterior. Si la perspectiva actual es la primera, obtenemos el vector de dirección de la cámara con cámara FW. Si el eje Y del stick izquierdo del gamepad tiene valores positivos, incrementamos la posición de la cámara con el vector FW multiplicado por la velocidad de la cámara. En caso de valores negativos, hacemos lo mismo utilizando el signo negativo en la velocidad de la cámara. Implementamos la misma funcionalidad con el eje X, pero utilizando el producto cruz entre la dirección de la cámara y el vector arriba, lo que nos permitirá movimientos perpendiculares a la dirección de la cámara.
Si estamos en la perspectiva de la luz spot, obtenemos el vector de la dirección con Spotlight, Direction and Angle y asignamos el componente doble del vector como 0. Copiamos el código de manejo de la cámara y en vez de Camera Pose, asignamos los ajustes a Spotlight Position. Copiamos nuevamente el código, pero ahora manejaremos la luz omnidireccional. Usamos la dirección de la cámara de la aplicación, ya que la luz omnidireccional no tiene un vector de dirección, y asignamos las transformaciones a Point Light Position. Antes de seguir, modifiquemos el manejo del teclado. Con la tecla M se cambia el estado del flag del Shadow Map, con Page Down se mueve a la perspectiva siguiente, con Page Up se mueve a la perspectiva anterior. Usamos las teclas de flechas para el manejo de los movimientos de la cámara de la misma manera que hicimos con el gamepad. Implementamos las mismas funcionalidades del gamepad para la luz spot, pero ahora con el teclado. Y las mismas funcionalidades para la luz omnidireccional. Después del manejo de la tecla escape, creamos un XMFloat 2 para guardar las coordenadas actuales del mouse. Si el gamepad no está conectado y el botón de la izquierda del mouse está presionado, calculamos la diferencia entre las coordenadas actuales del mouse y las coordenadas anteriores del mouse. Si la perspectiva actual es la de la cámara o de la luz omnidireccional, rotamos la cámara en el eje X usando una milésima de la diferencia del eje X del mouse. De la misma manera, rotamos la cámara en el eje Y. Si la perspectiva actual es la de la luz direccional, aplicamos la misma rotación sobre la luz direccional y hacemos lo mismo sobre la luz spot. En caso de que el gamepad sí estuviese conectado y la perspectiva actual es la de la cámara o luz omnidireccional, transformamos la rotación de la cámara solo usando el 5% de los valores del stick derecho del gamepad. Esta misma funcionalidad la utilizamos para la luz direccional y para la luz spot. Guardamos las últimas coordenadas conocidas del mouse por la aplicación, llamamos a Cube Step, Pyramid Step. Ahora, en el código del evento de rendering, creamos una matriz para la proyección de la luz direccional, una matriz para la proyección de la luz spot, 6 matrices para las proyecciones de la luz omnidireccional y un vector para la posición de la cámara del Shadow Map. Creamos un evento de render en el command list llamado Directional Light Shadow Map. En este evento llamamos a render set Shadow Map Target, pasando los siguientes parámetros de la luz direccional: el Shadow Map, el descriptor heap, el scissor rect y el viewport. Obtenemos la dirección del Shadow Map con Directional Light Direction y situamos la cámara como la posición del cubo más el vector normalizado de la dirección del Shadow Map escalado en 30 unidades. Generamos una matriz de vista del Shadow Map direccional con XMMatrix_Look@RH, pasando la posición de la cámara del Shadow Map direccional, la posición del cubo y un vector up, donde si la cámara no ve directamente a través del eje Y, usamos el vector arriba, y si no, utilizamos el vector de la derecha como vector arriba. Calculamos la matriz de vista proyección del Shadow Map direccional multiplicando la matriz de vista del Shadow Map direccional por la matriz de proyección del Shadow Map direccional. Llamamos a Cube Update Shadow Map Constants Buffer, pasando el índice del back buffer actual, la matriz de vista proyección del Shadow Map direccional y los constants buffers del cubo que utilizaremos para dibujar el Shadow Map de la luz direccional. Llamamos a Cube Render Shadow Map, pasando el command list, el índice del back buffer actual y los constants buffers del cubo para el Shadow Map de la luz direccional. Agregamos Pixel Event para terminar el bloque de código. Llamamos a Pyramid Update Constants Buffer, pasando el índice del back buffer actual, la matriz de vista proyección del Shadow Map direccional y los constants buffer del Shadow Map de la luz direccional de la pirámide. Llamamos a Pyramid Render Shadow Map, pasando el command list, el índice del back buffer actual y el constant buffer de la pirámide del Shadow Map de la luz direccional. Creamos un evento de render en el command list llamado Spotlight Shadow Map. En este evento llamamos a Renderer Set Shadow Map Target, pero pasando los atributos de la luz spot. Generamos una matriz de vista del Shadow Map Spot con XMMatrix_Look_RH, pasando la posición de la luz spot, la dirección de la luz spot y un vector up. Creamos la matriz de vista proyección del Shadow Map de la luz spot, multiplicando la matriz de vista por la matriz de proyección del Shadow Map de la luz spot. Copiamos el código de rendering de los Shadow Maps de la luz direccional y la copiamos en la sección de la luz spot, reemplazando la matriz de vista proyección del Shadow Map de la luz direccional por la luz spot. Y los constants buffers del Shadow Map de la luz direccional por los constants buffers de los Shadow Maps de la luz spot. Copiamos el PEX-Vein event del dibujado del Shadow Map de la luz spot y lo nombramos Point Light Shadow Map. Agregamos un bloque de código y al final agregamos PixSend event. Copiamos el set Shadow Map Target de Spotlight y reemplazamos Spotlight por Point Light, Shadow Map Scissor Rect por Shadow Map Clear Scissor Rect y Shadow Map Viewport por Shadow Map Clear Viewport.
Creamos un iterador por cada una de las caras de dibujado del shadow map de la luz omnidireccional y en cada una de estas iteraciones asignamos el viewport de la cara con renderer command list rssetViewport, pasando un viewport y un puntero al viewport del shadow map de la cara. Asignamos el scissorrect de la cara con renderer command list rssetScissorrect, pasando un scissorrect y un puntero al scissorrect del shadow map de la cara. Creamos la matriz de vista con xmmatrix look2rh, pasando la posición de la luz omnidireccional, la dirección de la cara correspondiente y el vector arriba de la misma cara. Ya asignamos a la matriz de vista proyección del iterador actual el resultado de multiplicar la matriz de vista por la matriz de perspectiva del shadow map de la luz omnidireccional. Copiamos las funciones de asignación de constants buffer y dibujado de los shadow maps de la luz spot. Reemplazamos la matriz de vista proyección del shadow map de la luz spot por la matriz de vista proyección de la cara actual del shadow map de la luz omnidireccional. Y reemplazamos los constants buffer del shadow map de la luz spot por el constant buffer del shadow map de la cara actual de la luz omnidireccional. Después de pixEndEvent, agregamos un pixBeginEvent titulado como renderScene. Abrimos una sección del código y bajo renderSetRenderTargets creamos una matriz de vista proyección y un vector de posición de la cámara. Si la perspectiva es la de la cámara de la aplicación, cortamos el código que creaba estas matrices y lo aplicamos para este caso cambiando cámara FW por la invocación de la función cámara FW. Copiamos a camera position, camera pos, en caso de utilizar la perspectiva de la luz direccional. Copiamos a la matriz vista proyección, directional light shadow map view projection y camera position, shadow map camera position. En caso de utilizar la perspectiva de la luz spot, copiamos a la matriz vista proyección, spotlight shadow map view projection y a camera position, la posición de la luz spot. En caso de utilizar la perspectiva de la luz omnidireccional, generamos la matriz de vista con xmmatrix look2rh, pasando la posición de la luz omnidireccional, la función cámara FW y el vector up, y la matriz de vista proyección, multiplicando la matriz de vista con la matriz de perspectiva del shadow map de la luz omnidireccional, y camera position por la posición de la luz omnidireccional. En el llamado a Cube Update Constants Buffer, reemplazamos camera pos por camera position, ambient light color por ambient light flecha color, directional light direction por directional light flecha direction, directional light color por directional light flecha color, spotlight position por spotlight flecha position, spotlight color por spotlight flecha color, spotlight direction and angle por spotlight flecha direction and angle, spotlight attenuation por spotlight flecha attenuation, point light color por point light flecha color, point light position por point light flecha position, point light attenuation por point light flecha attenuation. Agregamos también shadow map enable, la matriz de vista a proyección del shadow map de la luz direccional, los valores inversos de las dimensiones de las texturas del shadow map de la luz direccional, la matriz de vista a proyección del shadow map de la luz spot, los valores inversos de las dimensiones de las texturas del shadow map de la luz spot y el arreglo de matrices de vista de proyección del shadow map de la luz omnidireccional. Copiamos a Cube Update Constants Buffer y Cube Render y renombramos Cube por Pyramid. Lo copiamos nuevamente y renombramos Pyramid por Floor y al final de este código llamamos a pixEndEvent. Después de Execute Commands, creamos un pixBeginEvent para el dibujado de la interfaz de usuario, pero que dejaremos comentado. Añadimos un arreglo de white strings con los siguientes textos: Sync Camera, Directional Light, Spotlight, Point Light. Llamamos a Perspective Selection Label Render pasando el device context de direct 2D1, 200 como coordenada X, 10 como coordenada Y, 500 como ancho, 300 como alto y el string de la perspectiva actual seleccionada. Agregamos tres nuevos offsets a Gamepad Offsets: 245, 445, 40, 230. Copiamos el render de Xbox One View Button y con él creamos un Xbox One Button LV, eliminando el Bounce Width, pasando la coordenada X del offset con índice 5, eliminando el Bounce Height, pasando la coordenada Y del offset con índice 5, verificando si Button's Left Shoulders está siendo presionado, y True para indicar que es el bumper o shoulder de la izquierda. Copiamos esta línea, cambiamos L por R para el bumper derecho. Los índices 5 por 6, True por False para que dibuje el bumper derecho. Copiamos nuevamente el código, ahora para el trigger izquierdo, pasamos el offset 7 y usamos el bounce height como alineamiento. Para el bumper derecho usamos el botón right shoulder. Para el trigger izquierdo usamos el botón left trigger y después del dibujado de Light Model Label Center agregamos Shadow Map Label Render.
Pasando el device context de direct 2D1, 10 como coordenada X, bounds height menos 190 como coordenada Y, 100 como ancho, 20 de alto, y si el shadow map está habilitado, shadow maps on o shadow maps off si está deshabilitado. Perspective Selection Level Previous Render, pasando el device context de direct 2D con las coordenadas 200 para X, 70 para Y, 100 para el ancho, 20 para el alto y el string de la perspectiva anterior. Perspective Selection Level Next Render, pasando el device context de direct 2D con las coordenadas 360 para X, 70 para Y, 100 para el ancho, 20 para el alto y el string de perspectiva siguiente. Copiamos el dibujado Keyboard Button L para la tecla M. Dibujamos la tecla Page Up con Keyboard Button PU Render, pasando el device context de direct 2D 200 para X, 65 para Y y el estado del botón Page Up. Dibujamos la tecla Page Down con Keyboard Button PD Render, pasando el device context de direct 2D 400 para X, 65 para Y y el estado del botón Page Down. Reposicionamos los labels de las luces y agregamos el label del Shadow Map, pasando sus coordenadas X, Y, el ancho y el alto, y un string para reflejar si el Shadow Map está habilitado o no. Perspective Selection Level Previous Render, pasando el device context de direct 2D con las coordenadas 180 para X, 85 para Y, 100 para el ancho, 20 para el alto y el string de la perspectiva anterior. Perspective Selection Level Next Render, pasando el device context de direct 2D con las coordenadas 380 para X, 85 para Y, 100 para el ancho, 20 para el alto y el string de la perspectiva siguiente. Agregamos un Pixel Event, pero lo comentamos. En el método AppSetWindow, después del keyword setWindow, creamos el mouse con un stdMakeUnique de un mouse y llamamos a MouseSetWindow pasando la misma ventana que utilizamos para el teclado. Después de Render Reset Commands, creamos DirectionalLight con stdMakeShare de DirectionalLight. Llamamos a su función Initialize pasando el color 0.3, 0.3, 0.4. Los ángulos menos 45 grados, menos 45 grados. El device de Direct 3D12. Dimensiones del Shadow Map de 1024 de ancho y 1024 de alto. Ancho y alto para la perspectiva de 16 unidades y 1000 como el plano lejano. Creamos el Spotlight con un stdMakeShare de Spotlight. Llamamos a su función Initialize pasando el color 0.3, 0.3, 0.4. Su posición menos 4, 2.75 y menos 3. Rotación de 45 grados y menos 33.75 grados. Un ángulo de haz de 22.5 grados. Factores de atenuación de 0, 0.1 y 0.02. El device de Direct 3D12. Dimensiones del Shadow Map de 1024 de ancho y 1024 de alto. Y 10 como plano lejano. Creamos una luz omnidireccional con stdMakeShare de PointLight. Llamamos a su función Initialize, pasando su color como 0.1, 0.7 y 0.1. Su posición como menos 5.0, 3.0 y menos 1.5. Factores de atenuación de 0, 0.1 y 0.02. El device de Direct 3D12. Dimensiones del Shadow Map de 1024 de ancho y 1024 de alto. Y 20 como plano lejano. Creamos una luz ambiente con stdMakeShare de Ambient Light. Llamamos a su función Initialize, pasando el color 0.1, 0.1 y 0.1. Agregamos a la función QInitialize los Shadow Maps de la luz direccional, Spot y Omnidireccional. Copiamos la creación del cubo y creamos una pirámide. Cambiamos el componente X de su posición a 2.5. Pegamos nuevamente el código de inicialización del cubo, ahora para el piso. Agregamos la creación del label de habilitación de los Shadow Maps con stdMakeShare de un label y creamos los labels de perspectiva, la perspectiva anterior y la siguiente perspectiva. Copiamos la inicialización del label del modelo de iluminación y lo usamos para inicializar el label del Shadow Map, el label de la perspectiva de la cámara y cambiamos su tamaño de la fuente a 32. Y lo utilizamos también para inicializar el label de perspectiva anterior y la perspectiva siguiente. Como color de estos últimos tres labels asignamos el color blanco, copiamos la creación e inicialización de la tecla L, la copiamos para la tecla M, para el botón Page Up con un tamaño de fuente 10 y para el botón Page Down también con fuente 10. Creamos Xbox One Button LT con stdMakeShare de un Xbox One Trigger. Lo inicializamos con la función Initialize pasando el device context de Direct 2D1
el factory de direct 2 de 1, el direct write factory, el string lt y el color blanco. Copiamos la creación de Xbox One Button LT y lo usamos para crear Xbox One Button LB y Xbox One Button RB, cambiando Xbox One Trigger por Xbox One Bumper y pasando los strings LB y RB. Agregamos Pyramid Destroy Upload Resources, Floor Destroy Upload Resources, abrimos vertexFormats.h, agregamos el tipo de vértice vertex post normal con una posición y una normal, abrimos renderer.h, declaramos la función setShadowMapTarget a la que pasamos un recurso de Direct3 de 12 del ShadowMap, el descriptor heap del ShadowMap, el scissorrect del ShadowMap y el viewport del ShadowMap. Usamos el refactoring para crear la definición de setShadowMapTarget. Movemos su definición a después de renderer reset commands. Y en su definición comenzamos por asignar el viewport al command list, asignar el scissorrect, obtener un CPU descriptor handle a partir del descriptor heap del depStencil limpiamos el buffer de depStencil, quitamos los render targets con omSetRenderTarget, asignando 0 render targets y el CPU descriptor handle del depStencil abrimos deviceUtils.h, incluimos common_direct_helper, creamos un template de un struct vertexBufferViewData, donde crearemos un id3d12 resource para el vertex buffer, un id3d12 resource para el vertex buffer upload y un d3d12 vertex buffer view para el view del vertex buffer. Declaramos un template de una función initializeVertexBufferView a la que pasaremos el device de direct3d12, un command list 2 de direct3d12, un puntero const void a los datos de los vértices, el número de vértices y una referencia a un vertexBufferViewData del mismo tipo que el parámetro del template. En esta llamaremos a UpdateBufferResource, pasando el device de direct3d, el command list, el vertex buffer del vertex buffer viewData, el vertex buffer upload del vertex buffer viewData, el número de vértices, el tamaño del vértice y el puntero de vértices. Iniciamos los siguientes atributos de bbdata vertex buffer view, buffer location como bbdata vertex buffer get GPU virtual address, size in bytes como el size of del tipo de vértice por el número de vértices, stride in bytes como el size of del tipo de vértice, le damos un nombre al vertex buffer, declaramos un struct indexBufferViewData con un id3d12 resource como ilIndexBuffer, un id3d12 resource como indexBufferUpload, un d3d12 indexBufferView como indexBufferView, declaramos la función initializeIndexBufferView a la que pasaremos el device de direct3d12, el command list, un puntero void a los índices, el número de índices y una referencia a un struct de indexBufferViewData. Declaramos un template struct constantBufferViewData, donde declaramos un static const expression de uint align constant buffer size como el sizeOf del tipo de parámetro del template y alineado este tamaño a 255 bytes, un id3d12 resource como constantsBuffer, un puntero a un uint8 como mappedConstantsBuffer, un id3d12 descriptor heap como cbbsrbheap y un uint como cbbDescriptorSize. Una función template que retorna un CPU descriptor handle llamada initializeConstantsBufferView, a la que pasamos el número de frames del backbuffer, el número de texturas que habrán en el heap, el device de direct3d y una referencia a un constantBufferViewData del tipo definido en el template. En esta creamos un descriptor heapDesc. Su número de descriptores lo creamos como la suma del número de frames del backbuffer más el número de texturas. El tipo como cbb, srb, uab. Los flags como flagShaderVisible. Y utilizamos deviceCreateDescriptorHeap pasando un puntero a este heapDesc y el id_ppbargs del cbbsrbheap del constantBufferViewData. Nombramos el cbbsrbheap del constantBufferViewData. Creamos un resourceDesc como constantBufferDesc con cd3dx12 resourceDeskBuffer pasando el número de frames multiplicado por el alignConstantsBufferSize del constantBufferViewData. Llamamos a deviceCreateCommitResource pasando un puntero a un heapProperties construida como heapTypeUpload, heapFlagNone, un puntero al constantBufferDesc, el estado GenericRead, nullPointer y el id_ppbargs del puntero al cbbData constantsBuffer. Le asignamos un nombre a cbbData constantBuffer, construimos un GPU virtual address cbbGPUaddress desde cbbData constantBuffer getGPU virtual address y un CPU descriptor handle cbbCPUHandle usando cbbData cbbsrbheap getCPU descriptor handle for heapStart.
Calculamos el tamaño del descriptor con d3device getDescriptorHandleIncrementSize pasando el heapType cbb UAB. Iteramos por cada frame en el backbuffer, creamos un ConstantBufferViewDesc, llenamos su buffer location como cbbGPUaddress, su size in bytes como cbbData AlignConstantBufferSize y llamamos a device createConstantBufferView pasando un puntero a este desk y el cbbCPUHandle. Movemos la dirección del ConstantBufferView en GPU usando desc size in bytes y la dirección del handle con la función offset pasando el tamaño del descriptor. Fuera del iterador, creamos un cd3d12x range read range con 0,0 como argumentos. Mapeamos la memoria del constant buffer con cbdata constant buffer map pasando los argumentos 0, un puntero a read range, un reinterpret cast de doble puntero void a la dirección de cbdata mapped constant buffer. Hacemos una limpieza de memoria sobre cbdata mapped constant buffer y retornamos el CPU descriptor handle. Declaramos la función initializeSampler a la que pasaremos una referencia a un static sampler desk y un número de registro de shaders. Declaramos la función initializePipelineState a la que pasaremos una referencia a un graphic pipeline state desk, un arreglo a un input de element desk como input layouts, el tamaño de los input layouts, un root signature, una referencia a un vector bytes de vertex shader y una referencia a un vector de bytes del pixel shader. Declaramos una función initializeShadowMapPipelineState con los mismos parámetros que initializePipelineState. Otra función createShadowMapResourceView a la que pasamos el device de Direct3D, el recurso de Direct3D12 del ShadowMap y un CPU descriptor handle del ShadowMap. Con las herramientas de refactoring creamos las definiciones de initializeIndexBufferView, de initializeSampler, de initializePipelineState, de initializeShadowMapPipelineState y de createShadowMapResourceView. Abrimos deviceUtils.cpp en la función initializeIndexBufferView. Llamamos a UpdateBufferResource pasando el device de Direct3D, el command list, el indexBuffer del indexBufferViewData, el indexBufferUpload del indexBufferViewData, el número de índices, el tamaño de un índice y el puntero de los índices. Llenamos los atributos de IBData indexBufferView, BufferLocation como el IBData indexBuffer getGPUVirtualAddress, Format como FormatR16 uint, Size in bytes como sizeOf uint16 multiplicado por el número de índices y nombramos el IBData indexBuffer. En la función initializeSampler llenamos las siguientes propiedades del sampler: filter como min, mag, mip linear, address u, v y w como address mode clamp, mip load bias como 0, max anisotropy como 0, comparison func como func never, border color como transparent black, min load como 0, max load como flow32 max, shader register como el parámetro de la función shader register, register space como 0, shader visibility como shader visibility pixel. En la función initializePipelineState iniciamos los atributos del pipeline state desk de la siguiente manera: input layout con el input layout y el input layout size, pair_root signature como root signature get, vs como el shader bytecode del vertex shader, ps como el shader bytecode del pixel shader, rasterizer state como un rasterizer desk del tipo default, rasterizer state cool mode como cool mode front, blend state como blend desk default, depth stencil state como depth stencil desk default, sample mask como uint max, primitive topology type como topology type triangle, numRender targets como 1, RTB formats 0 como R8, G8, V8, A8, unorm, DSB format como D32 float, sample desk count como 1. En initializeShadowMapPipelineState llamamos a initializePipelineState, pasamos todos los parámetros de la función y en el state asignamos numRenderTargets como 0, RTB format 0 como unknown. En createShadowMapResourceView creamos un shaderResourceViewDesc y asignamos valores a sus siguientes atributos: ViewDimension como srbDimension texture 2D, shader 4 component mapping como default shader 4 component mapping, format como format R32 float, texture 2D mip levels como 1, texture 2D most detail mip como 0, texture 2D resource min load clamp como 0. Llamamos a D3D device createShaderResourceView pasando el ShadowMap, el shaderResourceViewDesc y el ShadowMap CPU handle.
Creamos un nuevo archivo en la carpeta renderer llamado renderer3d.h. Añadimos pragma once, un template de una función llamada render3dPrimitive, a la que pasamos el command list, el índice del backbuffer actual y una primitiva del tipo que definamos en el template. Si la primitiva no está cargada, retornamos. Si está cargada, asignamos al command list el root signature con command list setGraphicsRootSignature, pasando el root signature de la primitiva. Creamos un array a un puntero de descriptor heaps, obteniendo el heap del constant buffer view de la primitiva. Asignamos el descriptor heap al command list con command list setDescriptorHeaps. Asignamos el pipeline state con command list setPipelineState y pasamos el pipeline state de la primitiva. Creamos un GPU descriptor handle para los constant buffer de la primitiva con getGPU descriptor handle for heap start, el número del backbuffer actual y el tamaño del descriptor. Creamos un GPU descriptor para las texturas de la primitiva con getGPU descriptor handle for heap start, el número de frames del backbuffer y el tamaño del descriptor. Asignamos el primer descriptor table con setGraphicRootDescriptorTable 0 y el cbbGPU handle, y el segundo descriptor table con 1 y textGPU handle. Asignamos la topología de la primitiva con iaSetPrimitiveTopology con TopologyTriangleList. El vertex buffer con iaSetVertexBuffer pasando 0 como start slot, 1 como número de views y un puntero al vertex buffer view. El index buffer con iaSetIndexBuffer pasando un puntero al index buffer view. Y llamamos a drawIndexedInstance pasando el número de índices, una sola instancia y 0 para los otros parámetros. Creamos un nuevo template de función llamado render3dPrimitiveShadowMap al que pasamos el command list, el índice del backbuffer actual, una referencia a un constant buffer view data de una matriz y una referencia a una primitiva del tipo especificado en el parámetro del template. Si la primitiva no está cargada, retornamos. Si está cargada, asignamos al command list el root signature con command list setGraphicRootSignature pasando el ShadowMapRootSignature de la primitiva. Creamos un array a un puntero de descriptor heaps usando el heap del constant buffer view del ShadowMap. Asignamos el descriptor heap al command list con command list setDescriptorHeaps. Asignamos el pipeline state con command list setPipelineState y pasamos el pipeline state del ShadowMap de la primitiva. Creamos un GPU descriptor handle para los constant buffer del ShadowMap con getGPU descriptor handle for heap start, el índice del backbuffer actual y el tamaño del descriptor del ShadowMap. Asignamos el primer descriptor table con setGraphicsRootDescriptorTable 0 y cbbGPU handle. Asignamos la topología de la primitiva con iaSetPrimitiveTopology con TopologyTriangleList. El vertex buffer con iaSetVertexBuffer pasando 0 como start slot, 1 como número de views y un puntero al vertex buffer view. El index buffer con iaSetIndexBuffer pasando un puntero al index buffer view. Y llamamos a drawIndexedInstance pasando el número de índices, una sola instancia y 0 para los otros parámetros. Agregamos un nuevo archivo a la carpeta shadersConstants llamado lightingShaderConstants.h. En lightingConstantsBuffer.h agregamos un ball para los ShadowMaps, un uint para el índice de la textura de los ShadowMaps, una matriz para la proyección de la luz direccional, una matriz para la proyección de la luz spot, 6 matrices para las proyecciones de la luz omnidireccional, un float para el z-bias del ShadowMap de la luz direccional, un float 2 para el tamaño inverso de la textura del ShadowMap de la luz direccional, un float para el z-bias del ShadowMap de la luz spot, un float 2 para el tamaño inverso de la textura del ShadowMap de la luz spot, un float para el z-bias de la luz omnidireccional y un float para guardar el factor de escala que aplicaremos sobre la derivada parcial de la textura del ShadowMap de la luz omnidireccional. Copiamos el cbuffer, vamos a lightingShaderConstants.h, lo pegamos y transformamos el cbuffer en un struct lightingShaderConstants. Abrimos cube.h, eliminamos shaderConstants, incluimos deviceUtils.h, shadersConstants, lightingShaderConstants.h. Eliminamos las declaraciones de los vertex buffer, index buffer y constants buffer y las reemplazamos por un vertex buffer view data del vertex type como vbdata, index buffer view data como ibbdata, constants buffer view data de lightingShaderConstants como cbbdata. Agregamos un constants buffer view data de un XMatrix como directional ShadowMap cbbdata, un constants buffer view data de un XMatrix como spotlight ShadowMap cbbdata y un array de 6 constants buffer view data de XMatrix como pointlight ShadowMap cbbdata. Copiamos los vectores de bytes de los shaders,
y declaramos nuevos vectores para los shaders de los shadow maps. Copiamos las declaraciones del root signature y el pipeline state y declaramos el root signature del shadow map y pipeline state del shadow map. Agregamos un XM vector para la posición del objeto. Cambiamos el delta de rotación en el eje Y por 0.02, la traslación en el eje Y por 0 y la traslación en el eje Z por 0.02. Al método initialize agregamos el shadow map de la luz direccional, el shadow map de la luz spot y un shadow map de la luz omnidireccional. Declaramos el método step, agregamos a la función updateConstantsBuffer los siguientes parámetros: ball, shadow maps enable, XM matrix directional light shadow map projection, XM float 2 directional light shadow map texel imp size, XM matrix spotlight shadow map projection, XM float 2 spotlight shadow map texel imp size, un array de 6 XM matrix point light shadow map projection. Declaramos la función updateShadowMapConstantsBuffer a la que pasamos un uint backBufferIndex, un XM matrix shadow map view projection y una referencia a un constant buffer view data de XM matrix llamado shadowmapCBData. Declaramos la función renderShadowMap a la que pasamos un command list, el índice del backbuffer actual y una referencia a un constant buffer view data de XM matrix llamado shadowmapCBData. Abrimos cube.cpp, incluimos renderer3d.h en la función cubeInitialize, reemplazamos la creación del vertex buffer view por un llamado a la función initializeVertexBufferView, pasando el device de direct3d, el command list, los vértices, el número de vértices y el vertex buffer view data. Reemplazamos la creación del index buffer view por un llamado a la función initializeIndexBufferView, pasando el device de direct3d, el command list, los índices, el número de índices y el index buffer view data. Reemplazamos el código de creación de los constants buffers creando un CPU descriptor handle, resultado de llamar a initializeConstantsBufferView, pasando el número de frames del backbuffer, el número de texturas más el número de texturas de los shadow maps, el device de direct3d y el constantBufferViewData de la primitiva. Copiamos este constantBufferViewData y lo usamos para hacer el offset de Fragile CPU Handle. Creamos un CPU Descriptor Handle para el shadow map de la luz direccional pasando como origen al Fragile CPU Handle. Movemos el CPU Descriptor Handle del shadow map de la luz direccional usando offset y pasando el tamaño del descriptor del constantBufferViewData de la primitiva. Creamos un CPU Descriptor Handle del shadow map de la luz spot usando como origen el CPU Handle de la luz direccional y lo desplazamos utilizando el tamaño del descriptor del constantBufferViewData de la primitiva. Utilizamos este CPU Handle de la luz spot para crear otro CPU Descriptor Handle para la luz omnidireccional y lo desplazamos con el tamaño del descriptor del constantBufferViewData de la primitiva. Creamos el Shader Resource View del shadow map de la luz direccional con createShadowMapResourceView, pasando el device de direct3d, el resource de direct3d del shadow map de la luz direccional y el CPU Descriptor Handle del shadow map de la luz direccional. Copiamos este llamado dos veces para crear el Shader Resource View del shadow map de la luz spot y del Shader Resource View del shadow map de la luz omnidireccional. Agregamos los siguientes parámetros a la definición del método initialize: un ID3D12 Resource del shadow map de la luz direccional, un ID3D12 Resource del shadow map de la luz spot, un ID3D12 Resource del shadow map de la luz omnidireccional. Eliminamos estas líneas que creaban el descriptor heap del Constant Buffer View y del Shader Resource View. Cambiamos el número de Shaders Resource Views asignados al descriptor range de 2 a 5. En el iterador de samplers, reemplazamos el código que crea el Static Sampler Desk por Initialize Sampler, pasando el sampler del índice del iterador y el índice del iterador como Shader Register. Reemplazamos el código que inicia el Pipeline State Desk por Initialize Pipeline State, pasando al Pipeline State Desk el Input Layout, el número de ítems del Input Layout, el Root Signature, el Vertex Shader y el Pixel Shader. Eliminamos la línea de Loading Complete igual a True. Agregamos una nueva tarea de carga de Vertex Shader del Shadow Map usando el archivo Shaders Vertex Shaders Shadow Map CSO, asignando el vector de bytes a ShadowMap Vertex Shader, y agregamos una tarea de carga del Pixel Shader del ShadowMap usando el archivo Shaders Pixel Shaders ShadowMap CSO, asignando el vector de bytes a ShadowMap Pixel Shader. Una vez terminadas las tareas de carga del Pipeline State, del Vertex Shader del ShadowMap y del Pixel Shader del ShadowMap, creamos el Constant Buffer View del shadow map de la luz direccional llamando a Initialize Constant Buffer View, pasando el número de frames del backbuffer, 0 texturas, el device de direct3d y el Constant Buffer View Data del shadow map de la luz direccional. De la misma manera,
creamos el Constant Buffer View Data de la luz Spot e iteramos 6 veces para crear los Constant Buffer View del Shadow Map de la luz omnidireccional. Declaramos un Descriptor Range y un Root Parameter. Iniciamos el Descriptor Range con el tipo CBB con un descriptor y registro base 0. Iniciamos el Root Parameter como un Descriptor Table, pasando un Descriptor Range, la dirección de este Descriptor Range y Visibility All. Definimos los flags del Root Signature habilitando el Input Assembler Input Layout, denegando los Domain Shaders, Geometry Shaders y Hull Shaders. Creamos un Root Signature Desk, el cual iniciamos con los parámetros de un solo parámetro, un puntero al Root Parameter, 0 Static Samplers, un puntero null y los flags del Root Signature. Creamos un id3develop pSignature y un id3develop pError. Llamamos a d3de serialize root signature, pasando el root signature desk, la versión 1 del root signature, el address of de pSignature y el address of de pError. Llamamos al método del device createRootSignature, pasando 0 como nodemask, el buffer pointer de pSignature, el tamaño del buffer de pSignature y el ID ppbargs del ShadowMap root signature. Nombramos el ShadowMap root signature, creamos un nuevo input layout, donde declaramos la posición de los vértices. Creamos un pipeline state desk, llamamos a initialize ShadowMap pipeline state, pasando el pipeline state, el input layout, el número de elementos en step input layout, el ShadowMap root signature, el vertex shader del ShadowMap y el pixel shader del ShadowMap. Creamos el pipeline state llamando al método del device createGraphicsPipelineState, pasando un puntero al pipeline state desk y el ID ppbargs del ShadowMap pipeline state. Limpiamos el vertex shader del ShadowMap, el pixel shader del ShadowMap y asignamos verdadero al flag de loading complete. En el método cubeDestroyUploadResources, reasignamos el release de vertex buffer upload a bbdata vertex buffer upload y el release de index buffer upload a ibbdata index buffer upload. En el método destroy, reasignamos el vertex buffer release a bbdata vertex buffer, el release de index buffer a ibbdata index buffer, el release de constant buffer a cbdata constant buffer y el release de cbbsrb heap a cbdata cbbsrb heap. Hacemos release del constant buffer de directional light shadow map cbdata, release del constant buffer de spotlight shadow map cbdata y release del array de constants buffer de point light shadow map cbdata. Agregamos el método cubeStep, el cual si la carga aún no ha terminado, simplemente retorna. Y si ya terminó, movemos la actualización de las rotaciones en el eje Y y las traslaciones de los ejes Y y Z a esta función. Definimos el vector de posición del cubo de la misma manera en que definimos el vector de posición en updateConstantsBuffer. Copiamos los parámetros faltantes del método updateConstantsBuffers. Redeclaramos constants como un lightingShaderConstants. La matriz de mundo la construimos utilizando el vector de posición. Agregamos a constants el índice de la textura de los shadow maps como 2. El booleano que habilita el uso de los shadow maps, la matriz de proyección del shadow map de la luz direccional, el tamaño inverso de la textura del shadow map de la luz direccional, la matriz de proyección del shadow map de la luz spot, el tamaño inverso de la textura del shadow map de la luz spot, las matrices de proyección del shadow map de la luz omnidireccional, el modificador de la escala de la derivada parcial de la textura del shadow map de la luz omnidireccional como 3, un z-bias del shadow map de la luz direccional como 0.0001, un z-bias del shadow map de la luz spot como 0.0001 y un z-bias del shadow map de la luz omnidireccional como 0.0001. Reemplazamos mappedConstantBuffer por cbdata mappedConstantBuffer y alignConstantBufferSize por cbdata alignConstantBufferSize. Limpiamos el método cubeRender y lo reemplazamos por un llamado a render3dPrimitive pasando el command list, el índice actual del backbuffer y la referencia al objeto tis de la primitiva. Copiamos las declaraciones de los métodos updateShadowMapConstantsBuffer y renderShadowMap. En updateShadowMapConstantsBuffer, si la carga no ha terminado, salimos. Generamos la matriz de mundo multiplicando la matriz de rotación por la de traslación. Generamos una matriz de mundo vista proyección multiplicando la matriz de mundo por la matriz de vista proyección del shadow map. Calculamos la dirección de destino de los constants buffer y usamos memcpy para copiar el valor de la matriz al constant buffer. En el método cubeRenderShadowMap utilizamos la función render3dPrimitive ShadowMap para dibujar el depth buffer del shadow map.
pasando el command list, el índice actual del backbuffer, el constant buffer que es parámetro del método renderShadowMap y una referencia al objeto TIS de la primitiva. Agregamos a la carpeta primitives floor.h, copiamos el archivo cube.h a floor.h, renombramos el struct cube por struct floor, dejamos solo los índices de la cara Y positivo, redeclaramos vertex type como vertex post normal, eliminamos el componente de la coordenada de textura de los 4 primeros vértices y eliminamos el resto de los vértices. Cambiamos el exponente especular del material a 64, eliminamos los constant buffer view data de los shadow maps y las texturas, eliminamos los shaders de los shadow maps, el root signature y pipeline state de los shadow maps, los atributos que usamos para transformar espacio de mundo a la primitiva, eliminamos los métodos step, update shadow map constants buffer y render shadow map, agregamos el archivo floor.cpp a la carpeta primitives, volvemos a floor.h y utilizamos el refactoring de Visual Studio para crear las definiciones de las funciones de floor. Abrimos floor.cpp, agregamos pchh, copiamos los includes de cube.cpp de render 3D, DirectX Helper y Device Utils. Copiamos la creación de los vertex buffers e index buffers, la creación de los descriptor handles de los shadow maps, pero a Directionalize Shadow Map CPU Handle lo creamos de llamar a Initialize Constants Buffer View, pasando el número de frames del backbuffer, 3 texturas y el device de Direct 3D y CData. Copiamos la creación de los Shadow Map Resource View, la carga del Vertex y Pixel Shader. En vez de Lighting CSO, utilizamos Floor CSO. Copiamos el código de tarea de la creación del Pipeline State. Cambiamos el Range SRB para que solo utilice 3 recursos de Shader Resource View. Renombramos el Static Sampler Desk a Shadow Map Sampler, eliminamos el iterador y simplemente llamamos a Initialize Sampler pasando el Static Sampler Desk y 0. A DeskRoot Signature Init pasamos un solo sampler y un puntero al Shadow Map Sampler. Quitamos las coordenadas de textura del input layout y asignamos verdadero al flag de Loading Complete. Copiamos la destrucción de los Upload Resources del Vertex Buffer View Data e Index Buffer View Data de Cube Destroy Upload Resources y lo pegamos en Floor Destroy Upload Resources. Del Cube Destroy tomamos el release de los Vertex Buffer, Index Buffer, Constant Buffer y del Descriptor Heap. Copiamos el release de Root Signature y del Pipeline State y copiamos el código de Cube Update Constants Buffer y lo pegamos en Floor Update Constants Buffer. Cambiamos la creación de la matriz de mundo por la multiplicación de una matriz de escala de 10 unidades en los ejes X y Z por una matriz de traslación 0, menos 2 y 0. Eliminamos la asignación del Shadow Map Texture Index, cambiamos los Z-bias a 0, eliminamos la asignación de Num Textures y copiamos el cuerpo del método CubeRender a FloorRender. Creamos un archivo pyramid.h en la carpeta primitives y un archivo pyramid.cpp en la misma carpeta. Volvemos a copiar cube.h pero ahora en pyramid.h. Renombramos el struct cube por struct pyramid, redefinimos los índices de la pirámide y redefinimos los vértices de la primitiva. Los valores de las normales los calculé a base de productos cruces entre los vectores que resultan de restar las posiciones de la pirámide. Eliminamos la textura Fragile, renombramos la textura Crate por Pyramid. Asignamos a su delta de rotación en el eje Y 0, un offset en el eje Y como menos 1, su delta de traslación en el eje Z como 0, un offset en el eje Z como menos 2. Creamos los métodos de Pyramid utilizando las herramientas de refactoring de Visual Studio. Abrimos pyramid.cpp, agregamos pchh, copiamos los includes de cube.cpp de render 3D, DirectX Helper y Device Utils. Copiamos la creación de los vertex buffers e index buffers, la creación de los constant buffer view data a la que pasamos 4 texturas. Copiamos la creación de las texturas y de los shader resource views y ajustamos los parámetros de creación de la textura de la pirámide. Copiamos la creación de los CPU Descriptor Handle, los Shader Resource Views de los Shadow Maps y los Shaders. Usamos Pyramid CPU Handle como origen del CPU Handle del Shadow Map de la luz direccional. Copiamos la tarea de creación del Pipeline State. En Range SRB reemplazamos 5 por 4. Copiamos las tareas de carga de los Shaders de los Shadow Maps y de los Pipeline States de dibujo de los Shadow Maps. Copiamos la función Cube Destroy Upload Resources a Pyramid Destroy Upload Resources. Cambiamos Create Texture Upload por Pyramid Texture Upload. Copiamos la función Cube Destroy a Pyramid Destroy. Eliminamos Fragile Texture Release y cambiamos Create Texture
por Pyramid Texture. Copiamos Cube Step a Pyramid Step y mantenemos las coordenadas X de la posición cuando hacemos moverse la pirámide. Copiamos Cube Update Constants Buffer a Pyramid Update Constants Buffer. Reemplazamos el número de texturas a 1, el índice de textura de los Shadow Maps a 1, el Z-Bias del Shadow Map de la luz direccional a 0.002. Copiamos Cube Render a Pyramid Render. Copiamos Cube Update Shadow Map Constants Buffer a Pyramid Update Shadow Map Constants Buffer. Y copiamos Cube Render Shadow Map a Pyramid Render Shadow Map. Abrimos la vista de carpetas. Agregamos una nueva carpeta Assets llamada Pyramid. Abrimos esta carpeta desde el explorador de archivos. Desde Pixabay guardamos esta textura de ladrillos en la carpeta Pyramid. La abrimos con un editor de imágenes. Seleccionamos un área de 512 por 512 de la textura. La guardamos como PNG. Copiamos los programas de conversión de archivos a DDS de TextComp y TextDiag a esta carpeta. Abrimos PowerShell y convertimos el archivo PNG a una textura DDS con formato R8, G8, B8, A8, UNORM, sRGB. Volvemos a la vista de solución, agregamos el nuevo archivo DDS y necesitamos replicar las mismas propiedades de Crate DDS. Abrimos las propiedades de Pyramid DDS, asignamos el tipo de ítem para que no participe del proceso de construcción, asignamos su content como verdadero. Volvemos a la vista de carpetas, agregamos una nueva carpeta a shaders llamada utils, agregamos gamma.h, lighting.h, shadowmap.h. Volvemos a la vista de solución, agregamos los archivos de utils a la solución. Abrimos gamma.h, declaramos el valor de gamma como 2.2, el inverso de gamma como 1 sobre gamma, una función toGammaSpace a la que pasamos un color y lo elevamos al valor del inverso de gamma. Abrimos lighting.hlcl, incluimos lighting.h, shadowmap.h, gamma.h, eliminamos las definiciones de gamma y del inverso de gamma de lighting.hlcl. Reemplazamos el retorno de color que convierte a espacio de gamma por el uso de la función toGammaSpace de los componentes RGB del color. Tomamos el código que calcula los factores difusos y especulares de la luz direccional y los movemos a lighting.h. Dejamos Directional Diffuse Light Factor en lighting.hlcl y Directional Light Specular Factor en lighting.hlcl. Si usamos Phong, calculamos los factores con la función Calculate Directional Light Factors Phong, pasando la normal, la dirección de la cámara al píxel, la dirección de la luz direccional, el exponente especular del material y los factores difuso y especular de iluminación. En caso de usar BlinkFong, calculamos los factores con la función Calculate Directional Light Factors BlinkFong, pasando la normal, la dirección de la cámara al píxel, la dirección de la luz direccional, el exponente especular del material y los factores difuso y especular de iluminación. Vamos a lighting.h, declaramos la función Calculate Directional Light Factors Phong, donde tomamos la parte que calcula los factores difuso y especular usando Phong. Declaramos la función Calculate Directional Light Factors BlinkFong, donde tomamos la parte que calcula los factores difuso y especular usando BlinkFong. Tomamos el código que calcula los factores difusos y especulares de la luz spot y los copiamos a lighting.h. Si usamos Phong, llamamos a Calculate Spotlight Factors Phong pasando la posición del píxel en espacio de mundo, la normal del píxel, la dirección del vector de la cámara hacia el píxel en espacio de mundo, la posición de la luz spot, la dirección de la luz spot, el ángulo del haz de la luz spot, los factores de atenuación de la luz spot, el exponente especular del material y los factores difusos y especulares de la luz spot. Y en caso de usar BlinkFong, utilizamos Calculate Spotlight Factors BlinkFong, pasando los mismos argumentos. Eliminamos el código que calculaba los factores, agregamos una función para calcular la atenuación de la luz spot llamada Calculate Spotlight Attenuation Factor, pasando el Diffuse Factor, el ángulo, un vector de la resta de las posiciones, los factores de atenuación, la normal y el vector de dirección de la luz spot. Declaramos un factor difuso de la luz spot como 1 menos 1 menos el Diffuse Factor dividido por 1 menos el ángulo. Calculamos la distancia con length sobre el vector de la resta de posiciones, la atenuación con un producto punto de 1, la distancia y el cuadrado de la distancia sobre los factores de atenuación. Multiplicamos el factor difuso de la luz spot
por la saturación del producto punto de la normal con el vector inverso de la dirección de la luz spot. Dividimos este valor por la atenuación de la distancia y lo retornamos. Creamos la función Calculate Spotlight Factors Fun. Reutilizamos el código y cambiamos los nombres de las variables por los argumentos de la función. Asignamos el Spotlight Specular Factor como 0, si es que el píxel está fuera de las de luz. Reemplazamos el cálculo de Spotlight Diffuse Factor por el uso de Calculate Spotlight Attenuation Factor. Quitamos el código que calcula los factores especulares usando BlinkFun y creamos Calculate Spotlight Factors BlinkFun. Copiamos el código que calcula la primera parte del factor de la luz difusa, el trozo de código que calcula la atenuación si el píxel está en el haz de luz, y el cálculo del factor especular con BlinkFun. Copiamos los valores 0 de los factores si el píxel está fuera del haz de luz. Creamos la función Calculate Point Light Factors Fun, a la que pasamos la posición del píxel en el espacio de mundo, la normal, la dirección de vista al píxel, la posición de la luz, los factores de atenuación de la luz, el exponente especular del material y los factores difuso y especular de la luz. Copiamos el código de lighting.hlsl que calcula los factores difuso y especular de la luz omnidireccional. Declaramos el factor difuso de la luz omnidireccional y el factor especular de la luz omnidireccional. Quitamos el código que calcula los factores. Si usamos Fun, llamamos a la función Calculate Point Light Factors Fun, pasando los parámetros para el cálculo de los factores difuso y especular de la luz omnidireccional. Si usamos BlinkFun, llamamos a la función Calculate Point Light Factors BlinkFun, pasando los mismos parámetros. En lighting.h reajustamos la función para que utilice los parámetros que le pasamos. Creamos un float3 pointLight vector como el vector pointLightDiff normalizado. Lo utilizamos para calcular el factor difuso de la luz omnidireccional. Quitamos la sección de código que asigna el valor 0 al factor de la luz especular. Comentamos el cálculo con BlinkFun. Creamos la función Calculate PointLight Factors BlinkFun. Copiamos el código que calcula el factor difuso de la luz omnidireccional y utilizamos el código que calcula el factor especular utilizando BlinkFun. Volvemos a lighting.hlsl, declaramos un float llamado Directional Light Shadow Map Factor. Si no tenemos los Shadow Maps habilitados, asignamos 1 a este factor. Copiamos esto mismo para Spotlight Shadow Map Factor y PointLight Shadow Map Factor. Multiplicamos la contribución difusa de la luz direccional por el factor del Shadow Map de la luz, la contribución difusa de la luz spot por el factor del Shadow Map de la luz spot y la contribución difusa de la luz omnidireccional por el factor del Shadow Map de la luz omnidireccional. Usamos los mismos factores de los Shadow Maps para multiplicar las contribuciones de las luces especulares. Calculamos las coordenadas de la textura del Shadow Map direccional multiplicando la posición de mundo por la matriz de proyección del Shadow Map de la luz direccional. Calculamos las coordenadas de la textura del Shadow Map de la luz spot de la misma manera, con la matriz de proyección del Shadow Map de la luz spot. Utilizamos Calculate Shadow Map Factor, pasando las coordenadas de la textura del Shadow Map de la luz direccional, la textura del Shadow Map de la luz direccional, el sampler 0, el Z-bias del Shadow Map de la luz direccional, el tamaño inverso de la textura del Shadow Map de la luz direccional y el factor del Shadow Map de la luz direccional. Movemos este código después de la contribución de la luz ambiental. Usamos Calculate Shadow Map Factor para calcular el factor del Shadow Map de la luz spot. Y para el Shadow Map de la luz omnidireccional utilizamos Calculate Point Shadow Map Factor, pasando la posición del mundo del píxel, el array de matrices de proyección de la textura del Shadow Map, el sampler 0, el Z-bias del Shadow Map, la escala de la derivada parcial de la textura y el factor del Shadow Map de la luz omnidireccional. Abrimos shadowmap.h, declaramos las funciones Calculate Shadow Map Factor y Calculate Point Shadow Map Factor. Transformamos las coordenadas de proyección del Shadow Map a coordenadas VD de la textura y transformamos la coordenada Z a las coordenadas de profundidad. Tomamos 4 puntos de profundidad de la textura del Shadow Map utilizando las coordenadas VD del Shadow Map y el inverso del tamaño de la textura del Shadow Map como offset de coordenadas de textura. Asignamos el factor del Shadow Map como 1, iteramos por cada uno de estos valores de profundidad, y si el valor de la profundidad de las coordenadas más el Z-bias es menor que la distancia de proyección del píxel sobre el Shadow Map, atenuamos el factor del Shadow Map en 0.25. Declaramos los argumentos de Calculate Point Shadow Map Factor,
Calculamos el valor de la derivada parcial de las coordenadas de mundo de los puntos y las multiplicamos por la escala de la derivada parcial que pasamos como argumento de la función. Declaramos un float 4 como ShadowMapFactors. Llamamos a la función getPointShadowMapFactor pasando la posición de mundo, la matriz de proyección del ShadowMap, la textura del ShadowMap, el sampler, el z-bias del ShadowMap y el componente X del ShadowMapFactor. Utilizamos la misma función para calcular el componente Y del ShadowMapFactor pasando la posición de mundo más el offset d de X, la coordenada Z con d de Y y la coordenada W con d de X más d de Y. Calculamos el ShadowMapFactor como el promedio de estos ShadowMapFactors. Declaramos esta función getShadowMapFactor con los argumentos de float3 para la posición de mundo, 6 matrices de proyección del ShadowMap, la textura del ShadowMap, el sampler state, el z-bias del ShadowMap y un parámetro de salida de ShadowMapFactor. Asignamos el ShadowMapFactor como 1, iteramos 6 veces por los ejes donde se proyecta el ShadowMap de la luz omnidireccional, calculamos las coordenadas de proyección del ShadowMap en la matriz de proyección de cada uno de estos ejes, y si las coordenadas están dentro del volumen de proyección, calculamos las coordenadas v de la textura del ShadowMap y obtenemos el valor de profundidad de la textura del ShadowMap en estas coordenadas. Si el valor de la profundidad de la coordenada más el z-bias es menor que la distancia de proyección del píxel sobre el ShadowMap, hacemos el ShadowMapFactor 0 y paramos la ejecución del iterador. Agregamos un nuevo pixel shader, floor.hlcl, otro pixel shader, ShadowMap.hlcl, un vertex shader, floor.hlcl y un vertex shader, ShadowMap.hlcl. En el vertex shader de ShadowMap.hlcl declaramos una matriz WorldViewProjection sobre el registro V0, un struct vertex shader input con un float 3 para la posición y un struct pixel shader input con un float 4 para la posición del píxel. Hacemos que la función main retorne un pixel shader input y reciba como parámetro un vertex shader input. Declaramos un pixel shader input como output, un float 4 para la posición, la que calculamos como la multiplicación de la posición del vértice por la matriz WorldViewProjection. Copiamos la posición a output.pos y retornamos output. Abrimos el vertex shader floor.hlcl, agregamos lightingconstantsBuffer.h, declaramos un struct vertex shader input con un float 3 para la posición, un float 3 para la normal y un struct pixel shader input con un float 4 para la posición del píxel, un float 3 para la normal, un float 3 para la dirección de la cámara al píxel y un float 3 para las coordenadas de mundo del píxel. Hacemos que la función main retorne un pixel shader input y reciba como argumento un vertex shader input. Declaramos un pixel shader input como output, un float 4 para la posición, la que calculamos como la multiplicación de la posición del vértice por la matriz WorldViewProjection, un float 3 para la normal, que calculamos como la multiplicación de la normal por una matriz de 3×3 de la matriz de mundo, un float 3 para la posición de mundo, la que calculamos como la multiplicación de la posición del vértice por la matriz de mundo, un float 3 para la dirección de la cámara al píxel, que calculamos como la resta de la posición de la cámara a las coordenadas de mundo. Copiamos estos parámetros a output y retornamos output. Abrimos el pixel shader del ShadowMap.hlcl, copiamos la declaración de pixel shader input desde vertex shader, dejamos la función main como vacía, vamos al pixel shader de floor, copiamos el pixel shader input desde el vertex shader de floor, lo agregamos como parámetro input de la función main, incluimos lightingconstantsBuffer.h, lighting.h, ShadowMap.h, declaramos 3 textures 2D como text0, text1 y text2 para los registros T0, T1 y T2. Un sampler state como samp0 para el registro S0. Declaramos un float 4 de textures color como un vector de unos, un float 2 de coordenadas como las coordenadas X y Z de la posición de mundo del píxel. Calculamos un color para representar las líneas de las grillas en unidades. Y calculamos un color para representar las líneas en subunidades de 10 partes de una unidad. Transformamos el color con 0.5 sobre los colores de las unidades y 0.3 sobre los colores de las subunidades. Normalizamos el valor de la normal
Normalizamos el valor de la dirección de la posición del píxel a la cámara. Declaramos los factores de iluminación difuso y especular de la luz direccional. Copiamos el cálculo de iluminación de la luz direccional desde el pixel shader de lighting.hlcl para Fong y BlingFong. Declaramos los factores de iluminación difuso y especular de la luz spot. Copiamos el cálculo de iluminación de la luz spot desde el pixel shader lighting.hlcl para Fong y BlingFong. Y copiamos el cálculo de iluminación omnidireccional de lighting.hlcl. Calculamos los colores de contribución difuso y especular de la luz direccional, los de la luz spot y los de la luz omnidireccional. Copiamos la contribución de la luz ambiente y copiamos el cálculo de los factores de los shadow maps de las luces. Cambiamos el uso de arrays de texturas a los registros de las texturas de cada shadow map y copiamos la construcción del color de salida del píxel. Y finalmente, retornamos ese color. Abrimos las propiedades del pixel shader de lighting.hlcl. Copiamos los directorios de inclusión a las propiedades de floor.hlcl. Asignamos el shader model como 6.1 y copiamos el atributo de salida del compilador de shaders desde lighting.hlcl a floor.hlcl. Habilitamos los descriptor tables sin límites. Asignamos los directorios de inclusión de shadowmap.hlcl. Asignamos el shader model como 6.1. Habilitamos los descriptor tables sin límites y el atributo de salida del compilador de shaders. Seleccionamos el vertex shader de lighting.hlcl. Copiamos los directorios de inclusión al vertex shader de shadowmap.hlcl. Asignamos el shader model como 6.1 y copiamos el atributo de salida del compilador de shaders desde lighting.hlcl a shadowmap.hlcl. Seleccionamos el vertex shader de floor.hlcl y copiamos el atributo de salida del compilador. Copiamos los directorios de inclusión y asignamos el shader model como 6.1. Compilamos el vertex shader floor.hlcl, el vertex shader shadowmap.hlcl, el pixel shader floor.hlcl. Como la compilación falla, volvemos a abrir sus propiedades. Incluimos el directorio shaders utils en lighting.hlcl, en shadowmap.hlcl y en los vertex shaders. Compilamos todos los vertex shaders, todos los pixel shaders, cliqueamos en el error de compilación del pixel shader de floor.hlcl y reemplazamos post2i por viewDirection. Lo compilamos nuevamente. Abrimos la carpeta 2D, agregamos un archivo xbox1bumper.cpp, un archivo xbox1bumper.h, un archivo xbox1trigger.h y un archivo xbox1trigger.cpp. Abrimos xbox1trigger.h, agregamos el namespace Microsoft WRL, el namespace DirectX, declaramos un struct xbox1trigger, declaramos 3 solid color brush, uno para el botón, otro para el borde del botón presionado y uno para el brush de texto, un dGridTextFormat como textFormat, un std.string con el texto del label, un d2d1 pathGeometry para las geometrías del botón. Declaramos la función initialize pasando el device context de direct2d1, el direct2d1 factory, un dGridFactory, el string del botón y el color del botón. La función render a la que pasamos el device context de direct2d, las coordenadas x e y del dibujo, el estado de si el botón está presionado o no y un flag de si el botón es el trigger derecho o izquierdo. Creamos las definiciones de las funciones con el refactoring de Visual Studio. Abrimos xbox1trigger.cpp, incluimos pchh common directx helper.h en el método xbox1trigger_initialize. Declaramos un arreglo de 6 puntos, un puntero a un d2d1 geometry sync. Creamos el pathGeometry con d2d1 factory create pathGeometry pasando un puntero a buttonGeometry. Abrimos el buttonGeometry con su método open, pasando un puntero a sync. Sobre sync, asignamos el fill mode como fill mode winding. Llamamos a su método beginFigure, pasando el primer punto y figure beginFill. Agregamos los puntos restantes a la geometry con sync addLines, pasando el siguiente punto y el número restante de puntos. Y llamamos a sync endFigure con el parámetro figureEndClose. Creamos el solid color brush para el texto del botón, el solid color brush para el botón y el solid color brush de cuando el botón está presionado. Creamos el formato de texto con Verdana, null como font collection, weight normal, style normal, stretch normal, tamaño 10 de la fuente, locale como plpl y un puntero al text format.
Después de Sync and Figure, cerramos el sync con Sync Close. Asignamos el alineamiento de text format como centrado, su alineamiento de párrafos como centrado, y copiamos el label a button label. En el método XFox1TriggerRender llamamos al método BeginDraw del device context de Direct 2 de 1. Creamos una matriz de 3x2f para la escala donde en el componente X, si el botón es RT, usamos 1 y si no lo es, menos 1. 1 para el componente Y y centro en 0,0. Creamos una matriz de 3x2f de traslación en las coordenadas X e Y. Creamos una matriz de 3x2 de la transformación como la multiplicación de la escala por la traslación. Asignamos la transformación al device context de Direct 2 de 1 con el método setTransform. Llamamos al método del device context de Direct 2 de 1 FillGeometry pasando la geometría del botón y el button brush. Si está presionado el botón, llamamos al método drawGeometry pasando la geometría del botón, el brush de presionado y 3 como ancho. Definimos un rect, un float YOffset como 15 y creamos ese rect donde si el botón es el derecho, su valor para la izquierda es 0, si no lo es menos 40, top como YOffset, right como 0 y bottom como YOffset más 20. Asignamos la transformación al device context de Direct 2 de 1 con el método setTransform, pasando la matriz de traslación. Dibujamos el texto con el método drawText del device context de Direct 2 de 1, pasando el CSTR del button label, el largo del label, el text format, el rect que define el área de dibujo y el brush del texto. Y llamamos a D2 de 1 device context en draw. Copiamos xbox1trigger.h y lo utilizamos en xbox1bumper.h. Renombramos el struct a xbox1bumper, el parámetro rt del método render por lb. Usamos el refactoring de Visual Studio para definir estos métodos. Abrimos xbox1bumper.cpp, incluimos pchh, common directxhelper.h. En el método initialize, declaramos un array de puntos para la figura del bumper. Copiamos desde xbox1trigger.cpp el código que crea los brushes, el geometry pad y el text format. Copiamos desde xbox1trigger.cpp el código que dibuja los botones. Reemplazamos el parámetro rt por lb de la creación de la matriz de escala. Hacemos lo mismo en la creación de rect, cambiando el menos 40 por menos 80, el 20 por 40, el YOffset por 0. Probamos la aplicación. Y lo que tenemos es un escenario con un piso, una pirámide y un cubo en movimiento, y sombras en la escena. Podemos mover la cámara utilizando el gamepad, prender y apagar los shadow maps, el modelo de iluminación y las distintas luces de la escena. Cambiarnos de perspectiva a las perspectivas de las luces y efectivamente mover estas luces. Si nos acercamos a las sombras, podemos notar el efecto de suavizado de las mismas, que si bien no es perfecto, genera algunas mejoras sobre la calidad visual. El shadow map de la luz direccional se mueve mucho, pero esto se debe a que el shadow map está siguiendo el cubo para crear su matriz de proyección, y aún así aplica cierto suavizado en sus bordes. Si vemos desde la vista de la luz spot, podemos ver cómo los píxeles fuera o cercanos al borde del haz dejan de ser iluminados con tanta intensidad. Si apagamos las luces ambientales, omnidireccional y direccional y situamos la luz spot de manera que proyecte una sombra larga de la pirámide, podemos ver el efecto de proyección de la luz spot sobre el piso. Y si desenchufamos el gamepad, utilizar el mouse y el teclado para mover la cámara y realizar las mismas funciones que con el joystick.